Bueno, me pidieron que agradezca especialmente a Néstor, que nos prestó el local, a César Cobasi, que es el que nos hizo el video que vamos a ver en un ratito, y a María Vázquez, se llama, que es la que diseñó la página y la que hizo el logo del Saji. Bueno, los chicos van a hablar después, les van a explicar un poquito de qué va el proyecto y bueno, cuáles son las ideas y qué es lo que está pasando realmente en Argentina o en una parte de Argentina. Y bueno, poco más les tengo que decir. Después dejamos unas papeletitas adelante donde hay un número de cuenta por si alguno quiere colaborar con la asociación. También pueden meterse en la página web donde están todos los datos de la cuenta y demás. Y poco más, agradecerles de verdad que estén aquí. Y nada, los chicos van a hablar y vamos a ver el video, ¿no? Sí. Bueno, nada más. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a contar un poco el comienzo de toda esta historia y un poco el análisis de por qué nos metimos en esto y cómo vimos cómo está el tema en Argentina, ¿no? Y luego posteriormente Carlos entrará más en detalles de la propia asociación para, yo creo que os aclarará un montón de cosas y de cualquier modo, al final del todo, pues estaremos por allí todos nosotros, Carlos también, Lorena, Miguel, para que nos podáis hacer las preguntas que queráis, de cualquier índole, de cualquier tipo. Pues bueno, nosotros empezamos con todo este proyecto porque circunstancias de la vida, cada uno de nosotros viajamos a Argentina. En el caso de Lorena por algo obvio, por el acento que habéis notado, y en el resto, pues bueno, pues diferentes historias nos han llevado allá, ¿no? Entonces, nosotros cuando fuimos allá a Argentina, hace tiempo teníamos un amigo que se llamaba Javier, y él estuvo viviendo allí en Buenos Aires, y se encontró con una realidad bastante triste, que es lamentablemente la que sigue en estos momentos, y él luchó bastante bajo unas siglas que se llaman la Unión de los Sin Techo, por ayudar a familias que estaban sin un lugar en el que vivir, sin comida, sin un montón de bienes. Nosotros un poco siguiendo esa senda de Javier, en algunos casos por curiosidad, la verdad es que conseguimos contactar con la gente que había estado trabajando con Javier en aquellos años, que fueron sobre todo los años 80, muy difíciles en Argentina, y los primeros años 90, y bueno, los conocimos, la verdad es que congeniamos muy bien, nos pareció una gente que bueno, pues habiendo conocido a Javier, no desentonaban en absoluto, y ellos siguen dedicándose un poco a lo que se dedicó Javier, y especialmente se dedican a trabajar en las villas miserias de Argentina, que son un montón, y especialmente con los niños, con los más pequeños, ¿no? Entonces, a través del conocimiento con ellos y de llevarnos bien, nosotros insistimos en conocer esos lugares y en ver un poco, no solo lo que nos contaban, sino vernos a las propias carnes, ¿no? Entonces allí nos dimos cuenta de la realidad social de Argentina y de las diferencias tan brutales que hay, que no solo está, luego lo veremos en el vídeo, el Buenos Aires precioso que existe, y hablo de Buenos Aires porque en concreto el primer proyecto en el que estamos colaborando está en un barrio de Buenos Aires, pero ocurre en todas las provincias argentinas, ¿no? Y en toda Latinoamérica, la verdad. Cuestión que, bueno, empezamos a ir a estos sitios y a visitarlos. ¿Y qué nos encontramos allí? Pues cosas impresionantes, ¿no? Lo primero es que no te tienes que marchar a 200 kilómetros de Buenos Aires para encontrarte con zonas completamente infradesarrolladas, sino que a pocos kilómetros del centro, del obelisco, que es la imagen que se veía hasta hace un segundo que ha saltado el vídeo, a escasos 3-4 kilómetros te encuentras villas de centenares de viviendas con gente sin ningún tipo de infraestructura. Allí no hay alcantarillado, por supuesto, no hay alumbrado público. Las calles no están asfaltadas, son terrenos de arena. Cuando llueve aquello es una tragedia porque es que no se puede prácticamente ni caminar. Entonces, bajo ese prisma y completamente abandonados, porque aunque parezca mentira cierto que están completamente abandonados, nos encontramos con un montón de familias y con un montón de realidades, ¿no? Familias que te reciben con una sonrisa, porque la verdad es que dentro de su pobreza absoluta son gente feliz y positiva, que yo creo que es un tema que dentro de lo serio y lo triste que es el asunto, yo creo que hay que intentar dramatizar y darle un puntillo ahí de bueno, vamos para adelante, ¿no? Y te reciben y te dan lo que no tienen, ¿no? Te ofrecen, pues lo primero que te ofrecen es un mate, bebida clásica de Argentina, que para los que no lo sepáis no pasa de ser una hierba, que es el propio mate, con agua, ¿no? Entonces, lo primero que ves es que te calientan ese agua en un camping gas, porque no tienen gas tampoco en casa, no tienen electricidad. Tienen a lo mejor, en la casa en la que nos reciben supuestamente de las mejores de la barriada, y cuando digo las mejores entre comillas, pues a lo mejor la mujer tiene una estantería que es una cosita así, y tiene dos objetos en la estantería, sin una cosa que no tiene nada que ver con la otra, que para ella tendrán un montón de significado, pero son cosas realmente que te llaman la atención porque es que no tienen nada, absolutamente nada. Estas familias que nos reciben y que nos cuentan cuál es la realidad allí,
son a lo mejor la señora de la casa, es una de las que cocina en el comedor con nuestros compañeros de allí, con nuestros amigos, y que a lo mejor lo poquito que tiene para sus hijos les da un poquito menos para que queden para los otros hijos del barrio, ¿no? Entonces, bueno, ves todo esto allí y la verdad es que te quedas francamente tocado, ¿no? Y luego, sobre todo, los niños, el tema de los niños. Hay muchísimos niños allí y muchísimos niños que están en la calle. Los padres, pues muchos de ellos no tienen trabajo, o si trabajan, a lo mejor se tienen que ir a la capital a recoger cartón, están todo el día fuera de casa. Entonces son niños que, pues normalmente no están ni escolarizados muchos de ellos, y por supuesto pasan muchísimo tiempo en la calle con el peligro que ello conlleva, ¿no? Allí en Argentina hay un drama llamado Paco, que desde hace años, pues bueno, campa un poco a sus anchas en estas zonas tan desprotegidas, ¿no? El Paco es una sustancia que sale de la pasta base de la cocaína, bueno, básicamente una porquería total, y que tiene un precio muy reducido. Entonces es muy sencillo que un niño se enganche a eso. Si se lo dan en la calle, por ejemplo, el niño no sabe ni lo que es, y un niño que se engancha a ese consumo durante pocas semanas está podrido ya para toda la vida. ¿Qué lleva eso? Lleva luego a la delincuencia, lleva un montón de historias, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta de que ahí había que hacer algo, y sobre todo, insisto, con los niños. No quitando encima otro tema más. Muchos de estos niños, al final, por necesidad, tienen que salir a trabajar. Y es muy normal ir por cualquier sitio de Buenos Aires y encontrarte niños trabajando. Ya no te digo solo recogiendo cartón. Yo tengo anécdotas mil que pueden ilustrar un poco todo esto que vamos a contar. Y una de ellas, por ejemplo, es esta, ¿no? Nosotros cogimos un trenecito que hay allí en Buenos Aires, se llama el Tren de la Costa. Y no es más que un tren de cercanías, pero que en vez de ir por el centro de la ciudad va por la vereda, digamos, por el lateral de la ribera del Río de la Plata, ¿no? Y con un poquito más que pagues del billete te puedes ir bajando en diferentes estaciones y lo vuelves a tomar. Total, que un día lo cogimos, en un sitio, hacía un día muy soleado y tal, y nos paramos en una de las estaciones, y nada, ahí estuvimos sentados en un banquito con una botella de agua, y vi que pasaban dos niños. El mayor no pasaría de 9 años, el pequeño tendría unos 4 así, empujando un carrito, parecido a los de la compra de aquí, lleno de cachivaches, de hierros, de maderas, de tal, ¿no? Lógicamente estaban recogiendo chatarra, era un día de diario a las 12 de la mañana o así. Yo me quedé mirando y el mayor de ellos, más regordete, los dos iban descalzos, por supuesto, sin camiseta, se fue hacia la parte de atrás de la estación, me imagino que a buscar algo más, y de hecho luego vino con algo más de chatarra, y dejó al pequeñito con el carro. El pequeñito, cuando vio que se marchaba el otro y se quedaba solo con el carro, insisto que no pasaba de 4 años, era un miquito, ¿qué hizo? Miró a la derecha y teníamos columpios. El niño se fue al columpio y se puso a columpiar. Ahí yo me quedé impactado, primero porque me chocó, y me quedé así y dije, coño, es un niño. Es que lo que tendría que estar haciendo es estar en la escuela y luego estar jugando y columpiándose. Y el niño aprovechaba su ratito, que no tenía que estar trabajando porque había su hermano mayor o quien fuese, y él aprovechó y se columpió pues, como cualquier otro niño normal, ¿no? Entonces, son imágenes que la verdad es que te impactan un montonazo, ¿no? O otra, por ejemplo, que nos ocurrió en concreto le pasó a Carlos, en otro de los sitios, en concreto en el sitio donde tenemos ya el comedor abierto, la forma que tienen de llamar a los niños para decir que hay comida, a lo mejor ese día o en ese momento, es una especie de sirena con una altavoz enganchada que suena por allí. Pues uno de los chicos emocionado cuando estaba Carlos haciendo la visita, le dijo, mira, lo que hacemos para tal, y llaman con esto, y tocó, pero para enseñárselo. Los niños habían comido hace 1 hora y pico porque ese día había comida en el comedor. En cuestión de 2 minutos está infectado de niños, porque dijeron, ostras, hay comida otra vez. Entonces es brutal la necesidad y si me llames que hay comida, tengo que comer, aunque haya comido hace 1 hora, porque ya no sé si a lo mejor hasta dentro de 3 días no puedo volver a comer, ¿no? Luego hay cosas, por ejemplo, muy dramáticas. José, que es uno de los amigos de los compañeros de allí de Buenos Aires, que además un poco por su carácter y tal, hace un poco de coordinador. Él viaja bastante, tiene como dice él, yo soy un privilegiado con esta gente. Cuando ves su casa, pues nos quedaríamos, bueno, yo me quedé bastante asustado y dije, pobrecillo privilegiado, ¿no? Privilegiados somos nosotros. Bueno, pues él con su Vetusto Renault 12 que tiene se recorre media Argentina, porque a lo mejor se entera que un señor se ha jubilado y deja una fotocopiadora, él le llama y se la da, se va a recogerla porque con esa fotocopiadora igual un par de familias se ponen a trabajar en un huequecito que tengan allí y a lo mejor pueden dar de comer a sus hijos y ya no necesitan llevarlos al comedor. Pues José nos contaba un día, que es un tipo duro y bragado en 1000 batallas, nos contaba que no te termina de acostumbrar a nada de esto, ¿no? Él dice que en estos viajes, siempre que va a una provincia en la que tienen algunos compañeros suyos o amigos un comedor popular abierto, aprovecha, porque él le gusta, y dice, estoy con los niños, trabajo un poco, ayudo a cocinar y tal. Pues en uno de estos viajes, por el norte de Argentina, yo no sé si fue en Salta o en Jujuy, uno de estos sitios, y estando en uno de los comedores, dice que es pues, un niño que le estuvo haciendo mucha monería, muchas gracias, y se quedó con él, ¿no? Me quedé con la cara, con el nombre, con todo. José, al cabo de los 6 o 7 meses, otra vez, por otra cuestión, tuvo que volver hacia Salta otra vez y volvió al comedor a colaborar. Le estaban dando de comer y al rato se acordó
y le preguntó a uno de los compañeros, ¿dónde está Manolito? ¿Cómo se llama? Así tal. Y dijo, se murió. Claro, dice José, dice, te quedas hecho polvo. Dice, porque además el niño no se murió porque le atropellase un coche, como puede ocurrir aquí, o porque por desgracia tuviese un cáncer linfático o tal. No, el niño se murió de hambre. Dice, pero es que se mueren de hambre o se mueren de enfermedades que son medievales, tío. O sea, son cosas de verdad impresionantes. Cuestión, que después de todas estas cosas que os hemos comentado, ¿cómo no íbamos a hacer algo, no? Y eso es un poco lo que entre todos, pues la verdad es que contando nuestras experiencias, que han sido, yo os he contado algunas, Carlos tiene las suyas, el otro Carlos las suyas, Miguel, Lorena, todos, o sea, se ven, y dijimos, algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, de aquí surgió la idea del Shahi, un poco también en honor a Javier, y aunque Carlos os va a explicar ahora más en detalle todo cómo funciona, yo sí que os quería de verdad invitar a que en la medida de vuestras posibilidades, esto empieza como algo muy modesto, cualquier ayuda, mínima ayuda es muy buena y muy importante aquí, se multiplican por 5, porque además estos chicos están muy acostumbrados, de estos chicos me refiero a nuestros compañeros de allí, muy acostumbrados a pedir, es decir, van a veces a un comerciante y el comerciante les da 3 litros de leche ese día para los niños. Si llevan algo de dinero encima, ese señor le va a dar 10, porque encima van a poder pagar algo, ¿sabes? Entonces, de verdad que con muy poca ayuda se hace muchísimo. Y bueno, empezamos con esa modestia, que ojalá esto tire para adelante y en vez de poder mantener solo el comedor de Almirante Brown, pues podamos abrir otro, y ojalá llegásemos al objetivo final, que sería cerrarlos todos, porque no hiciesen falta, y los niños de verdad pudiesen comer en su entorno familiar, como es lógico y es normal, ¿no? ¿Que no lo conseguimos? Pues habremos fracasado, pero bueno, yo creo que al menos lo hemos intentado, y es, para mí, al menos en mi vida siempre llevo ese concepto, y yo creo que es lo importante, que las cosas hay que intentarlas, ¿no? Y un poco respecto a esto, pues quiero terminar antes de dar paso a Carlos con una frase de Ricky Hill, que en su libro, en la introducción de su libro Bola y Cadena, hablaba un poco esto de lo importante que es intentar las cosas, ¿no? Le decía, dice, todos hemos oído hablar de los caminos del éxito. En cambio, pocas veces se han explicado con detalle los entresijos del fracaso. Dice, de cómo disfrutar al máximo de un proyecto eternamente fallido, de cómo ser feliz quedándose a medias, de cómo convertir la frustración en energía para seguir adelante. Y yo creo que eso es lo importante, que entre todos colaboremos, sigamos para adelante y ojalá lo consigamos. Muchas gracias y os paso a Carlos. Bueno, pues yo tuve una experiencia muy parecida a la de Carlos, a la del otro Carlos, a la de todos los que hemos ido pasando para allí. Es decir, yo también fui preguntando dónde se movía nuestro amigo Javier y conocimos esa realidad. Bueno, no voy a reiteraros. Pero quería contaros la otra parte, ¿no? Junto a toda esa miseria, junto a toda esa realidad tan impactante, nos encontramos lo otro, lo positivo, lo esperanzador, que era toda esta gente, voluntarios, cooperantes, militantes activos, social, de esa movilización social, que dedican su tiempo a poner en marcha iniciativas, ¿no? Emprendimientos, como ellos dicen, de distinto tipo. Los comedores de los que hemos hablado, porque el primer proyecto además al que estamos apoyando es un comedor, pero otro tipo de cuestiones también, como cooperativas, pequeñas cooperativas de trabajo en esas barriadas, otras cosas. Son gente además, ya lo ha dicho Carlos, que ellos mismos son gente sin recursos, ¿no? Te encuentras con personas que en muchos casos, el caso de José, del que hemos hablado y que coordina un poco todo, para nosotros es paradigmático, es una persona brillante, inteligentísima, licenciado, que podría sin ninguna duda haber hecho un carrerón profesional o político incluso, ¿no? Si se hubiera metido en algún partido de los del establishment de por allí y tal, y que sin embargo va con su coche si lo sigue teniendo se caerá a cachos ya, porque llevamos viendo el mismo durante años cada vez que vamos a alguno de nosotros, y dejándose media vida en toda esta, en ayudar y sobre todo en impulsar todo este tipo de proyectos, ¿no? Gente que realmente te vienes con la idea de que son un ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo, bueno, pues después de vivir ese día, ¿no? Y terminar un poco impactado de toda esa realidad, una de las sensaciones que te queda, lo comentaba también Carlos, es que yo creo que entre la gente más humilde las matemáticas son distintas que las nuestras, ¿no? O sea, la gente cuanto menos tiene, más da. O sea, aquí hay veces gente que realmente tiene de sobra y
y parece que nunca les sobra nada, y allí lo poco que tienen, que no les, o sea, no les sobra absolutamente nada, todo lo contrario les falta, es verdad que te lo ofrecen, ¿no? Y también la física es diferente, o sea, aquí hay veces que tú ves auténticas mansiones y tienes la sensación de que no cabes, ¿no? De que no hay sitio para ti. Allí puedes estar en una casa modesta donde hay 22 personas viviendo y tú tienes la sensación de que allí tienes sitio, de que te abren la puerta, de que estás en tu casa. Y después de pasar un día entero allí y conocer toda esa realidad, pues cuando ya nos íbamos a montar en el coche de José, a ver si arrancaba y no se quedaba tirado y estas cosas, pues recuerdo que salió bueno, con todas las vivencias del día, ¿no? Los niños que te comentan cosas, la niña que tal, la frase de José de decirte, cuidado, ¿no? Que hoy te has quedado con esta niña que te ha enseñado, vente conmigo, te voy a enseñar un avestruz que tiene el pastor de la iglesia evangelista que hay aquí en el barrio, vente no sé qué. Cuando has hecho misa con ellos decía eso, ¿no? Dice, tú imagínate lo que es cuando vuelves alguna vez y alguno de estos niños a los que has puesto cara y nombre se ha muerto de hambre o de enfermedades medievales, ¿no? Y esa misma frase que le dijo a Carlos y me dijo a mí, pues de verdad que te deja absolutamente pillado de enfrentarte a esa realidad. Bueno, pues cuando ya me marchaba, me llama un señor de allí y me dice, espere. Y sale de su casa, que le voy a dar un recuerdo. Y yo decía, ¿qué me van a dar esta pobre gente que no tiene nada? Y entonces me regaló una bandera argentina que tenía puesta en su casa, la quitó, la plegó, me la regaló y me dijo, llévesela, pero no nos olviden. Y de ese no nos olviden es del que nace al final esta asociación. De ese no nos olviden que nos trajimos todos cada vez que hemos estado por separado, además, porque esta experiencia, o sea, no hemos ido juntos, fueron incluso en distintos años, distintos momentos, y esto es una apuesta en común que surge a posteriori, ¿no? De ese no nos olviden surge la idea de que no nos podemos quedar cruzados de brazos, de que algo teníamos que hacer. Y creamos esta asociación, Solidaridad Hispano-Argentina, donde, bueno, los fines son por un lado fomentar el conocimiento entre las sociedades española y argentina. Yo creo que una de las, bueno, somos dos pueblos bastante, yo creo que encajamos muy bien, muy hermanos, aunque sea un tópico, pero es verdad que realmente es fácil llevarse bien cuando estás allí, te sientes en tu casa. Pero por otro lado, dar a conocer esa realidad, ¿no? Porque aquí la gente a veces le chirría lo de cuando hablas de pobreza en Argentina. O sea, si hablas de pobreza en Bolivia, parece que les suena, o en África o tal, vale, pero de pobreza en Argentina no, le suena. Porque tienen la idea de que Argentina es un país que no es pobre, es un país rico. Y tienen toda la razón. Argentina es un país rico, Argentina es un país... O sea, lo que hay es gente empobrecida, o sea, hay gente... que en un país que es la despensa del mundo, en un país donde podrían alimentar a toda su población más que sobradamente y sobrarles mucho, hay gente que pasa hambre. Es decir, esa es la trágica paradoja de estos modelos de desigualdades sociales tan acusadas. El segundo fin es colaborar desde España precisamente con este tipo de proyectos solidarios que persigan, pues, el ayudar a los más necesitados, y luego, como decía Helder Cámara, el famoso obispo de Brasil tan implicado con los jóvenes, con los niños y con los pobres y tal, no solo dar pan, sino preguntarnos, también reflexionar, entre otras cosas, por qué no tienen pan, ¿no? Y yo creo que promover la concienciación sobre la necesidad de erradicar la pobreza y conseguir modelos sociales más justos, ¿no? La asociación es lo que es, o sea, es una iniciativa modesta y desde ese planteamiento nacemos. O sea, aquí no estamos en una ONG para el desarrollo que vaya a poder hacer una potabilizadora en Misiones o un hospital no sé dónde. Lo que vamos a apoyar son proyectos modestos, pero al mismo tiempo creo yo que valen mucho la pena, ¿no? Y a cambio, digamos, lo que garantizamos no es eso, no es una gran infraestructura, no es una gran capacidad de hacer cosas, sino de hacer cosas modestas, pero lo que sí garantizamos es la inexistencia de intermediarios, bueno, el que no va a haber gastos de gestión. O sea, aquí todo el mundo que ha hecho algo, y Lorena ha enumerado antes a gente a la que agradecer, pero todo se hace así, o sea, por supuesto nadie cobra absolutamente nada, por supuesto todo el mundo presta su trabajo gratuitamente, y aquí no hay gastos de gestión. Entonces, lo que sí podemos garantizar es eso, que céntimo que se recibe para este fin, céntimo que llega
a este tipo de proyectos que se están poniendo en marcha. El primer proyecto es el comedor Luján Ombú, que está en una zona, en el barrio de San José, en el municipio de Almirante Brown, que es una parte de Gran Buenos Aires, y es uno de esos sitios que, como decía Carlos, te impresiona que a 20 kilómetros de la Casa Rosada tengas esa bolsa, no de cientos, de miles, 45.000 familias en ese asentamiento solo. Porque es que esa es otra, que además cada uno de los que hemos estado está en uno distinto. Sí, en diferentes sitios. O sea, que hemos visto todos la misma realidad, pero en distintos sitios. O sea, no hemos ido al mismo sitio siquiera a verlo, ¿no? Cada uno hemos conocido uno diferente y la historia se repite, las historias se repiten. Entonces, la primera iniciativa es esa, es un comedor que está dando de comer a 300 niños y bueno, peleándose siempre con el problema de la irregularidad, ¿no? Del ahora tenemos, ahora no tenemos. Y entonces lo que nosotros queremos es precisamente garantizarles que tengan, es decir, que puedan contar con unos fondos fijos que les garanticen que al menos ese tipo de proyectos pueden tener una estabilidad. Por eso decíamos en la web y en todos los escritos que hemos hecho que buscamos preferentemente cuotas. Lógicamente cualquier donativo, cualquier colaboración puntual es bienvenida, ¿no? Porque siempre servirá para hacer un extra, para invertir en alguna otra cuestión. A veces, pues eso, con determinados donativos han comprado una compu, como ellos dicen, algún ordenador para crear aulas de formación, o les ha servido para comprar algo de maquinaria para estas cooperativas que han montado, la cooperativa textil que reciclan y arreglan vestidos entre las mujeres de la barriada y tal. Hay otra cooperativa de construcción que hacen lo que llamáis veredas, que es aceras, ¿no? Lo que sería reparación de aceras. En fin, para esas cosas, para maquinaria o para herramientas, pues un donativo puntual viene bien. Pero es verdad que para otras cosas como los comedores, etcétera, lo que en realidad necesitas es gente que, aunque te dé poco, te lo dé siempre. Es decir, alguien que diga, pues yo te voy a dar 5 euros al mes, te voy a dar 10 euros al mes, pero que puedas contar con esa cuota permanentemente, porque obviamente lo que no puede ser es esa situación de hoy hay comida, mañana no hay comida. O sea, tiene que haber que si hay 300 niños tengan garantizado que todos los días funciona el comedor y que todos los días va a haber una comida digna y un vaso de leche y demás para esos niños, ¿no? Vamos a intentar la máxima transparencia, es decir, en ese sentido, pues a través de la web, a través de las comunicaciones personales con las personas que decidan colaborar, intentaremos que haya un contacto fluido, que se les informe de qué se está haciendo con su cuota, que puedan saber en cualquier momento en qué se está empleando exactamente, que puedan ver además no solo las cuentas, digamos, que por descontado, ¿no? Sino también los avances, que puedan ponerle cara a las cosas que se hacen, que yo creo que es importante a la hora de que no sean solo números, ¿no? Que tú le pongas cara, que yo creo que eso ayuda bastante a saber lo que estás haciendo y a qué estás colaborando. Por descontado, otro compromiso de transparencia es que cualquier persona que viaje a Argentina por motivos personales, familiares, de trabajo e incluso amigos de, o sea, yo soy socio y tengo un amigo que va a ir ahora a Argentina, por descontado que no tiene más que decírnoslo para poder visitar estos lugares. No queremos hacer lógicamente una especie de muestra de pobres, pero es verdad que puede conocer una situación que yo creo que es impactante en lo negativo, pero por otro lado es enriquecedor en lo personal, porque junto a esa miseria, esa pobreza material, te encuentras la riqueza humana de la gente que se está dejando allí la piel por ello, ¿no? Y te encuentras todo esto que hemos comentado, ¿no? Y además, si alguien quiere colaborar como voluntario puntualmente, decir, mira, yo voy a ir a Argentina, voy a estar 20 días de vacaciones y me gustaría ir un día a colaborar al comedor, a repartir comida o a cocinar o a no sé qué, pues encantado de la vida. Y yo creo que eso ahí podrá hablar libremente y con tranquilidad con la gente que es destinatario de estos proyectos, con la gente que está trabajando en estos proyectos, y conocerlo. Gente además de lo más variada, ¿eh? O sea, os vais que ahí te puedes encontrar desde gentes que son militantes políticos de grupos más o menos alternativos, hasta gente que está en sindicatos, hasta personas que están en parroquias, voluntarios de parroquias católicas, de iglesias evangelistas, y sobre todo mucha gente de a pie, o sea, mucha gente que vive en el propio barrio o en zonas cercanas y que se acerca a colaborar y que no son de nada, no tienen ninguna sigla, ¿no? Yo me acuerdo de una chica que trabajaba en un hospital y se cogía el material del hospital y se lo llevaba a escondidas para ayudar en el barrio donde no tenía ninguna atención sanitaria, en todo ese asentamiento ilegal, ¿no? Asentamiento de construcciones.
donde no tenía ninguna atención sanitaria para ella ayudar, y se acabó convirtiendo un poco la referencia ahí sanitaria del barrio a la que acudían todos cuando necesitaban alguna ayuda de este tipo. Por supuesto, intentamos hacer un proyecto abierto en todos los sentidos, abierto a la participación, abierto a que nos presten ideas, posibilidades de colaboración. Tenéis la web para hacer comentarios, tenéis los correos para contactar, y cualquier idea, cualquier ayuda, no solo material, sino también de aportaciones personales, como las que nos han ido surgiendo de gente que ha dicho, oye, yo os puedo ayudar haciendo esto, pues también será bienvenido. Y yo creo que de verdad esta asociación, como bien decía Carlos, en realidad nuestro sueño sería que algún día, es difícil, pero que algún día pudiera desaparecer, o sea, o dedicarse a otros fines, ¿no? Que no fuera necesario. Bueno, termino. Un inciso antes de que digas esto. Es importante saber que también el hecho de que lo hayamos legalizado es porque la gente, los que queráis colaborar también, obviamente os podéis desgravar. Eso ya se informará puntualmente en la página y tal, pero vamos, que será desgravable también. Eso es, la cuota es deducible en IRPF. Bueno, luego, como ha dicho Lorena, eso, tenéis los papelitos por si alguien quiere colaborar a partir de una cuota libre, en la medida de lo posible, digamos, que compense, que no se la coman los gastos bancarios, ¿no? Pues si es una cuota muy pequeña, pues se puede agrupar trimestralmente, etcétera, si no, pues una cuota mensual, pero a partir un poco de lo que se quiera. Decía Carlos, si bien se tiene yo, la capacidad de multiplicación, o sea, no os podéis hacer idea, es verdad, 5 euros para nosotros es 2 cafés con croissant 2 mañanas, o sea, esos 5 euros, ¿no? Allí 5 euros es mucho, es la alimentación de gente, o sea, todo realmente se multiplica por 4 ya simplemente por el cambio de moneda. Por 6 casi. Por 6 casi ya. Bien. Pues eso, más luego lo que ellos lo multiplican de la forma esta que decía Carlos, que es, yo vi una asociación que era 5 por Vos, que ha desaparecido, que hacía algo parecido a esto, ¿no? Decía, había una cooperante, una chica española allí, y montó una pequeña asociación pequeña, una red de apoyo entre sus amigos, colaboradores, no sé qué, lo montó, y era muy parecido, era una cosa, 5 por Vos era eso, darle 5 euros al mes cada uno, ¿no? Ya lo planteaba así, y hacemos esto. Bueno, esta gente tenían un criterio que era el de comprar allí, pero desde aquí, es decir, pagaban con tarjeta en unos almacenes argentinos. Bueno, nosotros esa opción la descartamos primero porque nos merece absoluta confianza la gente, los amigos y compañeros que están coordinando estas cosas, por la experiencia que tenemos, pero aparte de eso, por su capacidad de multiplicarlo, ¿no? Porque ellos luego no es pagas desde aquí, es que ellos negocian y multiplican ese dinero con los comerciantes, con los almacenes, con la gente cercana con la que vienen trabajando. Bueno, y yo creo que termino dándoles la palabra precisamente a ellos. Nos han mandado una carta que va dirigida, bueno, a los promotores de la asociación, pero también a todos nosotros, ¿no? Queridos compañeros que acaban de constituir la asociación Solidaridad Hispano-Argentina Javier Iglesias. De paso, aquí ya os enteráis, aunque Carlos lo ha apuntado antes, aunque es lo de menos, porque al nombre oficial de la asociación, que es Solidaridad Hispano-Argentina, secas es el nombre legal, le añadimos extraoficialmente un nombre y un apellido de una persona. Hace aproximadamente 28 años, un puñado de jóvenes que nos incorporábamos a la vida democrática en Argentina, luego de 7 años de padecer una sangrienta dictadura militar, conocimos a un joven español, solidario, soñador, luchador contra las injusticias. Su nombre era Javier Iglesias. Popularmente se le conoció como cariñosamente llamamos a los españoles en Argentina, el gallego. Javier fue un tipo indómito, un militante de la vida, un soñador de un mundo justo, un hombre tremendamente solidario, un cazador de utopías, un gran compañero, un cultor de amigos, un cariñoso padre de sus hijos, en definitiva uno de esos tipos que vale la pena haber conocido. Habría que escribir un libro entero para describir quién fue el gallego, para contar anécdotas, situaciones de lo más diversas, locuras que cometimos, sueños compartidos, en fin, para resaltar la vida de un hombre justo. Luego de su trágica muerte, tuvimos el honor de conocer a sus amigos de España. Así nos encontramos con personas de una calidad humana inestimable, como Carlos Cardesa, Carlos Vara, Carlos Galán, Patrocinio Castañeda, nuestro entrañable patro, entre otros. Y desde el primer momento nos dimos cuenta de que pensábamos, soñábamos y luchábamos de la misma forma, de igual manera que lo hacía Javier. En diferentes viajes que fueron realizando a Argentina, siempre fue voluntad de cada uno de ellos conocer los lugares por donde anduvo Javier, la gente con la que compartió su lucha de la unión de los sin techo, los barrios humildes en donde peleó por una vida digna para todos. Desde ese momento pudieron descubrir la otra cara de la Argentina, que es la misma cara de hambre, miseria, inclusión social, dolor y tristeza de tantos rincones de Latinoamérica. Pero lo importante, lo trascendental,
es que desde siempre estos amigos han soñado con nosotros en la posibilidad de homenajear la memoria del querido gallego, montando una red de apoyo solidario a algunos emprendimientos sociales que desarrollamos en diferentes lugares de Buenos Aires. No vamos a extendernos en explicar las condiciones de extrema pobreza que se suceden a lo largo de nuestro país. Ustedes seguramente lo sepan, pero sí queremos detenernos un instante en un tema central, la solidaridad. En momentos en los que en toda Europa, y en España puntualmente, se extiende una crisis económica sin precedentes, ustedes han seguido empeñados en constituir esta asociación solidaria. Esto a nosotros nos conmueve, porque el mundo no puede ser viable si no somos solidarios. Si algunos han globalizado el hambre, nosotros debemos globalizar la solidaridad. SAGI viene entonces a cumplir este rol. No saben ustedes, no tienen dimensión de la ayuda que nos dan, porque más allá de cualquier ayuda material, que se sepa que a miles de kilómetros de diferencia un niño podrá tomar su vaso diario de leche o comer su plato de comida gracias a que un puñado de españoles han puesto en práctica la verdadera solidaridad, la que se practica, no la que se declama. Queridos amigos, queridos compañeros, no nos extendemos más. Sepan que, como decimos nosotros, al otro lado del charco, decenas de niños podrán atravesar su niñez dignamente con la inestimable ayuda de ustedes. Eso no se olvida. Como no nos olvidamos de Javier, como no nos olvidaremos de este enorme gesto de ustedes, queridos hermanos, y permítannos, queridos compatriotas. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Gracias de corazón. Reciban todos un enorme abrazo fraternal. José Rey, Rubén Fama, Aníbal de los Santos y Guillermo Gallo Mendoza son algunos de los coordinadores del proyecto. Muchas gracias.